estamos viendo que en el equipo Sky que están trabajando mucho también el tema de pues psicología y que tienen un método un poco diferente, ¿no? Muy radical y muy extravagante. ¿Cómo trabajáis allí? Has comentado que trabajáis con la psicóloga también, el tema de la psicología deportiva, que yo creo que es bastante importante, ¿no? Mantener el ánimo siempre lo más alto posible. ¿Eso cómo lo trabajas allí en la Blume? Bueno, pues tenemos una psicóloga que se llama Manuela, que cuando tienes sesión con ella una vez a la semana, pues intenta mentalizarte para las competiciones. El trabajo es mucho más duro cuando se acerca la temporada de los triatlones. Y pues intenta reducir, pues, si te pone nervioso, pues esos niveles de nerviosismo, y aumentar también tus niveles de motivación de cara a la competición para intentar llegar y dar el 100%. Muchas veces, pues a competir en pruebas de alto nivel, como ya estamos empezando, pues es normal que te entre un poco el miedo, porque dices que Es normal, sí, normal. la gente no sabes cómo van a ser los otros participantes, y pues bueno, tienes que confiar en ti, confiar que los entrenamientos están ahí a la espalda y que lo has hecho bien durante todo el año, pues y estás preparado para sacar lo mejor de ti en la competición. Sí, que si hay trabajo al final, pues tienen que estar Sí, luego los resultados, ¿no? sí, hay que creérselo un poco. ¿Y tú particularmente usas algún tipo de incentivo, música, algo antes de competir? No hago nada ¿No te concentras? ¿Ningún ritual de estos de...? No, pues salgo antes de que empiece la prueba, pues salgo a rodar un poco y pues ya pienso en mis cosas, suelo ir solo. Un poco, Javi, ¿cómo ves este cambio que hay ahora de pues, nivel popular, nivel élite, que hay un poco de carencia a lo mejor de premios aquí en España, que muchos tienen que buscar pues, circuitos de nivel fuera que sean más premiados? ¿Cómo ves tú este cambio del boom del triatlón? Pues yo lo veo un cambio muy positivo para el triatlón, porque eso significa que hay mucha más participación y la gente se anima pues a hacer deporte, y si es el triatlón pues mucho mejor. Las pruebas se ven muy afectadas a nivel del número de participantes, el público se vuelca completamente, y a nivel élite pues sí que es verdad que a lo mejor hay que buscar un poco, no tiene por qué ser en España. Y hay circuitos en Alemania, hay un circuito en Portugal, en Francia, pues que te ayudan a competir con gente de mucho nivel y con premios económicos también considerables, y que si se busca pues perfectamente se puede. Vamos despidiendo ya. Agradecimientos así un poco especiales que tengas que dar a alguien. Sí, pues principalmente agradecer al Proyecto FAIR, que es una ayuda que he tenido este año y que consiste en una beca deportiva que te ayudan te hacen un poquito de eco en tus resultados. Y pues por ejemplo este fin de semana con lo del Campeonato de Europa pues he salido también en el periódico y ha habido muchas noticias sobre mí, y la verdad es que de Te agradecer. ayudar un poco a ser un poco más grande, ¿no? Y Sí, conocido. exacto. Todo lo que tú haces. Exacto. Y a mi familia, a mis entrenadores de la Blume, y no solo de la Blume, también quería agradecer a todos los entrenadores que he tenido durante toda mi carrera deportiva, y también a Alon pues también me ayudan pues a hacerme un poquito más grande, como ellos han dicho, que todos los resultados ellos también los cuelgan en la web, y me ayudan mucho, y sobre todo con esta entrevista pues espero llegar un poco Grande, ¿no? sí. Pues nada, vamos acabando ya. Y nada, dejaremos aquí toda la información de Javi, un poco pues sus redes sociales y para que conozcáis un poquito más de él, que nunca está de más. Y si hay alguna marca viendo esto, pues también que hay carencias, ¿no? También de patrocinadores a veces, Sí, a sí, se nivel agradece, todo se agradece. material y todas estas cosas. Siempre viene bien toda la ayuda, ¿no? Pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por haber venido, Javi. Gracias a vosotros. Y vamos al agua ahora un poco a nadar. Sí, a nadar. Venga, nos vemos. Hasta luego.